Cordial saludo a los docentes de Soacha, focalizados por el programa Todos Aprender. Mi nombre es Lorena Vela, tutora de la institución educativa El Bosque, y el día de hoy los voy a acompañar en esta sesión de trabajo situado Recuperación de información explícita e implícita de los textos. Para el trabajo en esta sesión vamos a pasar por 3 momentos. El primero de estos es retomar el concepto de comprensión de lectura que hemos trabajado a lo largo desde estos años desde el programa Todos Aprender. El segundo es identificar cuáles son las implicaciones que trae tener esta concepción y este enfoque para la enseñanza de la lectura. Y el tercero es dar una serie de acciones que proponemos con el fin de que los docentes tengan herramientas didácticas para llevar a sus estudiantes a los 3 niveles de comprensión, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Entonces, para iniciar, vamos a revisar un poco la conceptualización de lo que implica la enseñanza de la lectura. Bueno, les voy a hablar antes de iniciar del concepto de lectura y comprensión. Recordemos que anteriormente, o bueno, para algunos autores, este concepto de lectura y comprensión se remitía solamente a lo que los lectores podían encontrar dentro de un texto. Es decir, se veía este proceso como un proceso pasivo, ¿sí? Donde el lector consigue un texto, se acerca a él y simplemente lo lee y se queda con lo que el texto le ofrece, ¿sí? En este caso, el texto tiene un papel protagónico dentro de la lectura. Nosotros, desde el programa y desde los lineamientos curriculares, referimos el proceso de comprensión de lectura como un proceso interactivo, donde hay 3 agentes. Un lector, por supuesto, el texto también y un contexto determinado, ya que sabemos que no todos los contextos son iguales ni le pueden dar el mismo significado a un texto. Es decir, desde este enfoque, el lector se acerca al texto con unos conocimientos previos y el texto le ofrece una serie de información y el contexto hace que este texto también pueda ser entendido de una forma u otra. La interacción entre estos 3 agentes son los que nos permiten realmente tener una construcción de significado desde la lectura. Es un proceso interactivo, como les había dicho anteriormente, donde el texto no es solamente el que ofrece la información, sino que el lector tiene sus conocimientos previos para acercarse a este texto. Y finalmente, el lector siempre se acerca a un texto con una intencionalidad y unos objetivos de lectura. En los grados escolares, el docente es el que acerca a los estudiantes hacia estos textos con una intencionalidad específica y con unos objetivos específicos. Como la idea desde los referentes curriculares en el área del lenguaje es formar lectores activos, la idea es que en grados superiores o más adelante ya sean estos lectores los que se acerquen al texto definiendo sus propias intencionalidades y sus propios objetivos de lectura. Bueno, viendo los lineamientos curriculares desde esta perspectiva, la idea entonces es que veamos un sujeto que interactúa con un texto. Cuando el sujeto se acerca a un texto, este texto empieza a ofrecerle una serie de información que no solo es información de contenidos, sino que esta información le desarrolla una serie de procesos de pensamiento que le permiten ampliar su construcción con respecto a esto. En este momento, la información que él relaciona del texto con sus conocimientos previos y el contexto en el que él está haciendo esta lectura de este texto son los que permiten que se construya un significado tras la interacción de estos 3 elementos de los cuales estamos hablando. Esta es la concepción del proceso de lectura desde los lineamientos curriculares del área del lenguaje. Continuando con nuestra segunda parte sobre las indicaciones que tiene este proceso de lectura interactivo, Isabel Solé, en su libro Estrategias de Lectura, nos habla de alguna de ellas. La primera es el uso de los conocimientos previos del lector. Nuestros estudiantes, así estén en grados iniciales o en grados preescolares, cada vez que se acercan a un texto siempre van a obtener unos conocimientos previos. Las expectativas generadas por el texto pueden ser del sentido global del texto o de su propia estructura.
¿Mm? Los objetivos del lector varían a partir del contexto y de sus conocimientos previos. Esto lo podemos observar cuando se le ofrece el mismo texto a dos lectores y sus objetivos pueden variar a partir de sus conocimientos o del contexto determinado en el que ellos estén. Obviamente, si es una persona que tiene mucho más conocimiento a partir de un tema específico, no tendrá los mismos objetivos que alguien que ya tenga mucho conocimiento acerca de ese tema. Los lectores necesitan dominar las habilidades de decodificación y aprender distintas estrategias que conduzcan a la comprensión. Este punto es muy importante ya que nosotros como docentes no solamente debemos propiciar que el niño lea, sino brindarle diferentes herramientas y estrategias que conduzcan a que él comprenda estos textos como lo hemos visto hasta el momento. Muchas de estas estrategias pueden ser las estrategias de predicción, de anticipación, de organización de la información, de relación entre el contenido y el significado de palabras, etcétera, etcétera. Bueno, Isabel Solé también en este texto nos habla de unas etapas del proceso de lectura. Nos habla de un antes, de un durante y de un después. En el antes, la idea es que el lector o el estudiante tenga las condiciones necesarias para leer y que sean también, que se parta de un punto de interés de la lectura. Nosotros sabemos que la motivación no va a ser la misma si la persona tiene mucho interés en hacer ese tipo de lectura. También hay un durante donde se da una lectura de reconocimiento, es decir, que pueda leer una vez, dos veces, tres veces, para que se pueda familiarizar con el contenido de ese texto. Lo puede leer en pares o en grupos para intercambiar opiniones en función del propósito con que se acercó a leer determinado texto. Y finalmente, en el después, la idea ya es que ese lector o los estudiantes hagan una interacción utilizando el lenguaje, donde pueden elaborar esquemas, resúmenes o comentarios o trabajos reflexivos acerca de ese texto que leyeron. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un texto que podemos observar, ¿sí? Podemos predecir. Nos damos cuenta que es un texto multimodal donde se ven algunas imágenes de unas personas. Por las imágenes vemos que es un contexto de adultos, que no hay niños en el texto, y también las imágenes podemos ver que están enmarcadas dentro de un lugar que es como un bar, donde hay algunas parejas hablando o tomando algunas cosas. Si este dibujo lo complementamos con la frase que dice en la parte de abajo que dice quizás nos podríamos conocer online alguna vez, ya esta frase hace que nuestro campo de comprensión se amplíe enormemente, ¿no? Porque ya no es solamente la imagen, sino ya esta frase nos está dando una referencia del texto. Ahora, según el contexto, podemos ver que esta imagen, en este tipo de, digamos, de momento que estamos viviendo, donde estamos aislados, donde estamos en cuarentena, esta frase no va a tener la misma significación para nosotros como la hubiese podido tener hace 3 o 4 meses. Entonces, aquí es donde realmente se le da al texto su significado de acuerdo a la interacción entre los tres agentes, texto, lector y contexto. Continuando con nuestras acciones para avanzar en la información literal de los textos, nosotros sabemos que desde el nivel literal lo que se sugiere es que no se desprenda del texto, ¿sí? Que sean las preguntas que se hagan o la comprensión desde el nivel literal sea muy estrecha con el texto. Una de las estrategias más utilizadas para este nivel siempre ha sido las preguntas desde los 3 niveles, desde el literal, el inferencial o el crítico. En el nivel literal podemos preguntarnos acerca de qué dice el texto, cuál es el propósito de este, localizar algún tipo de información y cómo se resume esta información dentro del texto. Aquí también podemos encontrar dos tipos de literalidad, la transcriptiva y desde la paráfrasis. La transcriptiva, como su nombre lo dice, es como el proceso de transcripción, como si se copiara el significado de una palabra de un diccionario. Y desde la paráfrasis es cuando el lector es capaz de parafrasear lo que comprendió del texto, es decir, decirlo con sus propias palabras o hacer un resumen del mismo. Dentro del texto narrativo tenemos algunas estrategias para trabajar estos dos tipos de literalidad. En la transcriptiva podemos localizar acciones y quienes las realizan o identificar títulos y secciones.
Y desde la paráfrasis, por ejemplo, podemos hacer un resumen de acciones principales o una identificación de la estructura del texto. Dentro de los textos descriptivos, desde la transcriptiva podemos hacer una definición del objeto, fenómeno, animal o proceso, o una identificación de títulos, subtítulos, secciones e ilustraciones. Desde la paráfrasis podemos hacer una síntesis de la información a partir de la jerarquía de esta o una organización de la información en líneas de tiempo, esquemas o mapas mentales. Con los textos informativos, desde la transcriptiva, podemos hacer que los estudiantes identifiquen el suceso o hecho por informar a partir de preguntas como quién, quién o quiénes, cuándo o dónde, o de que identifiquen la distribución de la información en cada uno de los párrafos o secciones. Desde la paráfrasis podemos solicitarles que hagan esquemas que sinteticen las versiones del suceso informado o que hagan un reconocimiento de imágenes, pie de fotos y que representen un suceso representado. Bueno, para avanzar en el nivel inferencial, la idea en el nivel inferencial es que ya el lector se despegue un poco más del texto y que desde su proceso de pensamiento logre establecer relaciones y asociaciones entre los significados que éste le ofrece. Nosotros sabemos que para llegar al nivel inferencial, el lector debe hacer una serie de relaciones, es decir, relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, inclusión. Bueno, que no hacer inferencias no es adivinar, sino que en el texto están esos indicios o esas pistas que los llevan a hacer esa inferencia. Para este nivel inferencial tenemos desde los textos narrativos algunas estrategias, como son la identificación de personajes a partir de sus cualidades, la relación entre los elementos estructurales y tipología textual a partir de la experiencia del lector, o el reconocimiento de diálogos en el texto e identificación de su emisor y las intenciones de su enunciación. Desde los textos descriptivos y explicativos, inferir posibles cambios en el texto como el título, gráficas, información que no aparece, anticipar los pasos a seguir en el proceso descrito, las características del objeto o fenómeno descrito, y en los informativos, inferir posibles reacciones de posibles lectores ante la información, entre otras que están allí. En la lectura crítica, digamos que este ya es el nivel más complejo o más alto de profundidad, donde el lector emite juicios a partir de lo que ha leído. Él se posiciona críticamente o da la emisión de un juicio respecto a lo que acaba de leer. Este nivel crítico es donde se pone, digamos, en red los saberes de múltiples procedencias que tiene el lector, tanto saberes previos como saberes de la lectura que acaba de hacer, para que pueda dar una explicación interpretativa del texto que acaba de leer. Algunas estrategias para llevar a nuestros estudiantes hasta este máximo nivel es solicitarles que tomen posición frente a las acciones de los personajes y la relación con el contexto del lector, que den una opinión sobre el posible uso de la información en contextos propios o cercanos, o que establezcan relaciones entre el autor del texto y su contenido a partir de otros textos o fuentes de información. Para finalizar, les voy a dejar con esta reflexión que es, digamos, como para enmarcar un poco más el sentido de la comprensión de lectura de estos tres niveles. Es de Daniel Cassani. Dice, así distinguiríamos tres planos: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Comprender las líneas de un texto, pues se refiere a la comprensión literal, es decir, lo que nos dice literalmente. Leer entre líneas sería lo que se deduce de ese texto, ¿sí? Que no está allí, es decir, las suposiciones, la ironía, el doble sentido, etcétera, etcétera. Y lo que está detrás de las líneas sería ya mirar como la ideología del autor, el punto de vista, la intención o la argumentación, que esta frase pues es muy apropiada para acercarnos a los tres niveles de lectura que son de los que estamos hablando en este momento. Bueno, espero que estas herramientas les sean de utilidad para el trabajo de sus estudiantes y el de ustedes dentro del aula de clase. Muchas gracias.